Shabbat Shalom, amigos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a una reunión. Nos encontramos con Jera en este día para brindarles una nueva enseñanza que el Eterno nos ha mostrado. Shabbat Shalom para todos. Deseamos que el Eterno le esté llenando de bendiciones y estén pudiendo disfrutar de este Shabbat tan hermoso con el Eterno, recibiendo su instrucción y aprendiendo más de él. Así es un día importantísimo, es parte del pacto que hace el Eterno. Y para aquellos que digan, no, pero eso es judaizar, no es judaizar, dice que es una señal entre su pueblo y él, o sea, los que guardan sus mandamientos, los que buscan al Eterno, a Jehová. Entonces, a otro perro con ese hueso, como se dice. Si usted quiere sacarse de encima ciertas cosas porque es un religioso y no quiere observar lo que el Eterno dice, sino que solamente quiere seguir los pasos sencillos de una religión, entonces déjeme decirle de que está sirviendo al Dios equivocado. Así es. Creo que la esencia de servir al Eterno justamente es esa, servir al Eterno, no servir una religión o algo creado por los seres humanos que lo único que quieren hacer es controlar a las masas. Ya Así sea es. con religión o cualquier otro tipo de control. De masa. Las masitas, el pan, todo ese tipo de masas. Eso también. Lo único que nos va a mantener firme en este tiempo, hermano, es la instrucción del Eterno. Fíjese lo que está pasando en el mundo. No hay que ser muy ilustrado para darse cuenta de todo el desastre que hay en el mundo. Estamos en medio de una guerra, están ocurriendo pandemias, hombres que quieren controlar el mundo. Entonces, sobre todo en algún momento se va a desatar lo que ya se está gestando, que si no se recuerda el año pasado, hace tiempos anteriores habíamos hablado de que se está creando una sola religión mundial y esto ya no es como antiguamente se decía, viene Cristo, hay señales, o se usaba solamente como un eslogan para ganar almas para Cristo. Hay cosas que están sucediendo, mientras hablamos están ocurriendo. La nueva religión abrahamia se va a llamar, y ya están construyendo el templo gigante en Emiratos Árabes. ¿Y el líder de ese movimiento quién es? Hay otro más infame que el señor Bergoglio. No se me ocurre nadie más. Conocido como el Papa Francisco. Ese mismo personaje infame. Entonces, no piensa usted que no, porque yo y acá a veces nuestra fe es tan débil que pende de un hilo y cualquier cosita que viene nos hace dudar o nos hace el gran profeta de la ciudad y el profeta habla cualquier barbaridad. No, pero es un profeta del Eterno, no hay que hablar mal de él. Y no, olvidamos de los versículos bíblicos que hablan acerca de que si ese profeta te habla algo que no está escrito, algo que no dijo Moisés, algo que no dijeron los profetas, algo que no, ese profeta no viene del Eterno. Dice el Eterno, estoy probando tu corazón. Y somos tan fáciles a veces de ser embaucados, porque la misma estrategia utilizan para decirte, no, somos uno en Cristo y Dios es amor y Dios ama a todos, entonces tenemos que perdonarle todo a todos. Total, Dios es amor. Y si realmente lees la instrucción del Eterno, realmente profundizás, que tampoco es ir tan profundo, leer la instrucción del Eterno, te vas a dar cuenta que Dios es amor, pero es un hombre, no es un hombre, perdón, es un Dios justo. Él ama la justicia. Así es. Ama la justicia por sobre todas las cosas. Entonces, Él te desafía a vivir en justicia. Así es, y una de las cosas que estamos en estos tiempos, digamos, que estamos viviendo cronológicos dentro del año, que es muy importante, es que ya entramos en la época de las fiestas de otoño para nosotros en Israel sería de primavera, que tienen mucha importancia. Pero son cosas judías, no son cosas judías, son los oráculos vivientes. Es como el Eterno Jehová está contándole a la gente que lo busca a Él cuál va a ser el porvenir de la humanidad, cómo se van a desenvolver las cosas.
está judaizando. Ese pensamiento es lo que nos ha mantenido alejados de entender realmente la escritura. Entonces necesitamos inventar cositas para mantener a la gentecita entretenida. Vamos a hacer, nos volvimos activistas. Vamos a hacer esta fiesta, vamos a hacer esta protesta, salgamos todos a las calles vestidos de blanco porque somos luz. Claro. Hagamos un bingo cristiano para ganar. Hagamos un bingo cristiano, sí. El boliche cristiano también está de moda. El boliche cristiano, sí. Por ahí alguien dijo, prefiero que vengan a la iglesia a escuchar reggaetón cristiano a que anden por ahí en los bares, que anden ahí perdiéndose. ¿Y dónde está lo consistente? ¿Dónde está esto va a pasar con el mundo? Dios dijo esto y lo va a cumplir. ¿Acaso el Eterno ha dejado de ser bueno? ¿Acaso el Eterno no cumple sus promesas? No es una pregunta absurda la que hago. Lo expreso porque es lo que nos han inculcado. Es lo que nos han enseñado. Bueno, vamos a ver qué nos va a pasar. Mientras tanto quiero tener riquezas. Quiero que me vaya bien, quiero que me pase puras cosas buenas, así. Ese es el pensamiento de una persona religiosa. De hecho, es tal la perversión de esta enseñanza que te la mezclan con cosas tan paganizadas y te las plantean tan bonito que vos decís, ay no, esto tiene que ser de Dios. Sí. Es tan bonito que no puede no ser de Dios. Hace mucho tiempo atrás me pasó algo bastante humorístico. Fui a visitar a una hermana de la iglesia hace muchísimos años atrás y estaba escuchando una radio secular porque la pusieron ahí para escuchar las noticias y la canción en algún momento dijo algo de Jesús o de Dios es amor y dijo, ¡ay, una canción cristiana! Y el resto de la letra era un desastre, la canción era un desastre, ni me acuerdo cuál era, pero me acuerdo esa parte que fue tan cómico vivirlo en ese momento, porque tan simple porque en algún momento la letra dijo Dios, ay no, es cristiana, y no, o sea, hay que examinar un poquito más las cosas, su profundidad, su esencia. Acuérdese de esto, la religión abrahámica. Claramente. El Papa está entrando con eso para llegar a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos, la religión abrahámica. Todos venimos de Abraham. Todos somos hijos de Abraham. Todos profesamos la misma fe, creemos en el mismo Dios. Sí. Y ahí vamos a tener después cristianos diciendo que Alá es el mismo Dios. He escuchado esa barbaridad. Sí, también. Sí, no solo eso, el típico fiestita de fin de año que se hace entre cristianos y católicos y todo el que quiera asistir, es los más visibles. Navidad en familia o algo así, ya ni me acuerdo. Pero plantean esto de que no, Dios es amor, Dios acepta a todos como son, no les importa. Y nos guardamos en el bolsillo ese versículo que dice, no me adoren como se adoran a los dioses paganos. Es aborrecible, es algo asqueroso para mí. No, pero es la intención de mi corazón. O sea, es lo bueno, el espíritu lindo de las fiestas. El espíritu lindo de esta cosa que estoy haciendo para Dios. Nada más lejos de la realidad o de lo que el Eterno ama. Eso. Así es. Y nos pasamos por alto ese pasajito así pequeño pero muy importante que dice, enséñale estas cosas a tus hijos. Uh-huh. A tus hijos, digo. Cuando andes en el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando se sienten a comer, cuando hagan lo que hagan, enséñale esto a tus hijos. No, pero para que no se me aburra el que vaya al boliche cristiano. Patrañas. Patrañas, por donde se lo mire. Sí. Por donde se lo mire. Entonces perdemos el tiempo intentando enseñar esas barbaridades mientras que está en la escritura. Después leen en las noticias los pibes, no sé, se va a acabar el mundo, va a chocar un meteorito. No, yo recuerdo que cuando fue el cambio de siglo, había noticias de que mucha gente se suicidó porque pensaron que se iba a acabar el mundo. Tenemos un insecto molesto por aquí. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia enseñándole a la gente de que no, tienen que cumplirse las profecías que el Eterno dijo que se iban a cumplir? Es que ese es el tema.
la religión se ha concentrado tanto en mantener a la gente entretenida, porque realmente eso es lo que hacen, mantener al pueblo entretenido, pan y circo, como decían por ahí algunos, que nunca se dedicaron a entender qué es lo que el Eterno estaba hablando. Buscaban la esencia o la esencia de su predicación en que si no servís a Dios, te va a salir el infierno. Pero ¿qué era servir a Dios? No importa, no, servir a Dios. No, hacer Pero, cosas en la iglesia, limpiar la claro, iglesia, cantar en la iglesia. no, si no eras pastor o no eras corista o no eras líder, no eras nadie dentro de la iglesia. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde el Eterno se va a rebajar en algo tan simple, tan básico? Siendo que Él es tan justo. Su esencia es la justicia. En este mundo no estamos para congregarnos en una iglesia o en una religión. Estamos para servir al Eterno. Y la única forma de servir al Eterno es leer su instrucción. Es saber quién es, entender quién es. O el mínimo de entendimiento. Si él dijo, hagan estas cosas para agradarme, después se inventó una serie de vueltas y de giros para decir, no, porque esto no es así, porque esto se cambió, porque esto es así, porque esto es así. Le preguntás, pero entonces Dios cambia. No, Dios es el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que la vuelta así, todo para abolir eso, para cambiar eso? En ningún sentido. Entonces, es importante entender el tema de las fiestas. Claro. Se aproxima la primera fiesta del año ahora en abril. Y unos insectos molestos acá. Se aproxima la primera fiesta del año en abril y necesitamos saber para qué es cada cosa, qué es lo que el Eterno dijo que iba a ocurrir, qué nos quería mostrar a través de eso. A veces estamos tan infantilizados para leer ciertas cosas, o bien infantilizados o bien contaminados, si se quiere, que nos han metido en la cabeza ciertas estructuras para poder entender algo. Y eso nos genera cierta disonancia cognitiva. O sea, nos chocan las ideas. No, a mí me enseñaron en mi iglesia que esto era así. ¿Entonces quiere decir que mi iglesia estaba mal? No, yo no puedo alegarle al pastor que eso estaba mal. ¿Cómo puede decir eso, Seba? No, el pastor tiene razón. Pero resulta que ese entendimiento viene de algo súper distorsionado y súper rígido y estructurado. ¿Para qué? Para mantenernos en el anonimato. Había el anonimato y en la desinformación. Claro. El desconocimiento, o la desinformación, mejor dicho, es mucho más peligrosa que la falta de conocimiento. Entonces, hay un escritor que dijo, las próximas guerras del futuro ya no serán con armas ni con estas super armas que destruyen a las personas en un segundo, sino que las guerras del futuro serán esclavizando a la gente de una forma entretenida, que ellos no se den cuenta que son esclavos. Esa es la mejor forma de mantener a un esclavo contento y de que nunca reclame y nunca haga nada. Esa frase me pareció muy buena, muy cierta, porque al esclavo, mientras lo mantengas entretenido y que no se dé cuenta que es un esclavo, entonces va a seguir siempre así, toda su vida. Entonces, las cosas realmente importantes se han dejado a un lado. ¿Por qué son importantes las fiestas? Porque ahí el Eterno está hablando qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su plan. Imagínense algo que estamos ensayando todo el tiempo. Él dijo en la Escritura, practiquen esto todos los años, obsérvenlo por tú y todas tus generaciones. Entonces, en nuestra mente corrompida no entendemos el significado más profundo. Hay una metainformación mediante expresiones sencillas. Se está queriendo hacer entender una idea. Siempre les recalco esto. Piensen en un aldeano que vive en una tribu africana en el medio del desierto del Sahara. Quizás esa persona nunca ha visto un avión, entonces al ver un avión, ¿cómo se va a expresar? Con lo que mejor tiene a su alcance, va a decir un pájaro gigante que rugía como un león. Y su piel era dura como piedra. Su piel era dura como piedra, entonces
el Eterno se está expresando de una forma que la gente que estaba escuchando eso y la forma que se iba a transmitir ese mensaje iba a ser entendible para las personas que Él le dijo. Entonces, le dijo, ensayen estas cosas, tú y todas tus generaciones hagan esto. No podía ponerse a hablar de la relatividad del tiempo porque en ese momento no le iban a entender, solamente le estaba diciendo, repitan esto, repítanlo, nunca se cansen, tú, tus generaciones, tus hijos, toda tu familia, todos. ¿Por qué? Porque era la forma que ellos iban a entender. El Eterno le estaba diciendo, esto es importante, háganlo, siempre, para que nadie se olvide, porque los seres humanos somos muy fáciles de olvidarnos de las cosas. Un ejemplo claro es el pueblo acababa de salir de Egipto al desierto, habían visto el terrible milagro de todo lo que había pasado y no, tenemos hambre, no nos da pan, ¿por qué no sacaste aquí, oh Moisés? Morirnos. Vamos a morir, no. Allá en Egipto tenía tele con farándula y podía ver Facebook todo el día. Y fíjese, por algo el Eterno está diciendo esto, hagan esto una y otra vez, por eso dice, mi nombre será un memorial para ustedes. No, pero no importa. Yo le digo Jehová. Pero espera. Jehová, Cristo, Jesús son la misma persona, entonces nosotros digamos lo que sea. Y terminamos creyendo cualquier cosa, adorando cualquier cosa, no teniendo idea de la escritura. Claramente. Entonces, el Eterno les está diciendo, repítanlo una y otra vez, para que no se olviden. Mi nombre será un memorial, el nombre es Jehová, que en ese nombre está contenido, digamos, como un acrónimo en hebreo de el que existe en sí mismo, que no existe nada fuera de él. O para simplificarlo se le dice el que fue, el que es y el que va a ser, porque la eternidad está contenida dentro de él. Esa idea está expresada dentro de ese nombre. Pero si yo digo Jehová, sí, Jehová. Los testigos de Jehová, esos que andan siempre en las casas. Con el bolsito. Con el bolsito. Es así. Entonces, las ideas sí importan. Sí importan. Por algo dice el proverbio, dice, sobre todo lo guardado, guarda tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Es lo que aceptas como verdadero y lo que aceptas como parte integral de ti mismo. Es todo ese cúmulo de ideas y de valores que para ti forman parte de tu vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, yo no crecí en un ambiente donde el robo haya sido algo constante, no tenía una familia que robaba, pero he conocido gente cristiana que sí. Entonces, parte de lo que está mal en su corazón es eso. ¿Por qué? Porque el abuelo robaba, porque el papá robaba, porque el hijo robaba. En otros casos, el abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, el hijo era alcohólico, el nieto era alcohólico. Todos salieron alcohólicos. Entonces, ¿son importantes las ideas? Sí son importantes. Lo que dejas de entrar a tu mente y lo pasas a formar parte de ti es importante. Es importantísimo. Entonces no me dé esa patraña de que no, pero total no importa, total Dios me acepta. Sí, Dios te va a aceptar hasta algún punto, pero después vas a caer por culpa de tus propias concupiscencias, de tus propios pecados. Y todos tenemos que lidiar con eso. Pero ¿dónde está la parte importante? Y esta enseñanza de hoy es clave en eso, en tu corazón. ¿Estás dispuesto realmente a decir, Eterno, mira, tengo estas cosas malas, quiero que me enseñes? Por simple que parezca, es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Entonces, la primera fiesta que aparece en la escritura, o que se nos comanda a guardar, y acá hago una aclaración. Si me va a venir con esa patraña de que judaizante, eso no es ser judaizante. Lo vuelvo a aclarar, lo aclaro cada vez que puedo, pero lo vuelvo a aclarar. Ser judaizante es enseñar acerca del judaísmo. El judaísmo moderno es una derivación del farisaísmo antiguo. Entonces, no hay una comparación bíblica, porque el judaísmo moderno, habiendo heredado las tradiciones del farisaísmo antiguo, ellos siguen un libro que se llama el Talmud. Ellos no siguen la escritura. Así es. Entonces no me des esa patraña, que eso es judío. Eso no es judío. Eso es bíblico. Es distinto. Entonces,
la fiesta se le llama tiempos apartados. ¿Por qué? Porque en esos tiempos Dios le hablaba directamente a su pueblo. Moedim. Y la palabra Moedim está cargada de significado en hebreo. No es como el español, que es muy preciso y muy conciso y tiene usamos muchas palabras para describir ideas chiquitas que las vamos sumando con otras ideas, y eso es lo que ocurre en el lenguaje. En español. El hebreo está cargado de significado. Una palabra puede tener una idea muy fuerte detrás, que es como nació el lenguaje originalmente. Parece una forma de expresar las ideas que estaban en la mente y de ponerlas por explícito. Entonces, Moedim quiere decir eso. Tiempos apartados en los cuales Dios le hablaba directamente al pueblo. Ya vemos que son ensayos, son cosas que se repiten año tras año hasta la posteridad, para no olvidarnos de eso, porque tienen un significado fundamental, que así es como el Eterno le habla a la humanidad qué va a pasar con nosotros, y cómo el Eterno va a hacer su plan de restauración. Así es. Entonces la primera que aparece es Pesaj, que en realidad en español ahí hay una confusión. Me gusta más el término en inglés, que es Passover, o sea, pasar por alto. En español Pascua tiene muchas otras connotaciones un poco paganas. Se confunde con la versión paganizada cristiana, que es la que mire, las cosas que nos cuestan aceptar la escritura, pero creemos que un conejo puso huevos de chocolate y que se lo hacemos creer eso a los niños desde que son pequeños. Así No, de pero absurdas son las eso no cosas. es paganismo. No, pero es bonito, los niños se ponen bonito. contentos. Comen chocolate. ¿Qué malo puede haber eso? No sé. De paso, ya que estamos, sacrifiquemos a los bebés recién nacidos y pintemos los huevitos de rojo, así. ¿Qué que pagar hay después detrás de eso, eso? ¿no? ¿Qué hay detrás de esta versión hecha más bonita? Eso. En la antigüedad se sacrificaban mujeres vírgenes en honor a los dioses del cielo, especialmente a una diosa muy terrible que había, la reina del cielo, Astarte se llamaba. Y se pintaban huevos con la sangre de las mujeres vírgenes, y cuando alrededor del solsticio de otoño, no, perdón, alrededor de la fecha claro, del solsticio de otoño, está bien para nosotros en el norte, en el sur, digo. Sí. Alrededor de esa fecha se celebraba una fiesta en honor al sol. Porque empezaba el camino de descenso del sol en el cielo, es una cuestión astronómica. Sí. Entonces, esa idea bonita se extendió, y tomó otras formas y terminó siendo los huevitos de Pascua del conejo. Porque todo esto, la reina del cielo cayó en un huevo gigante y para probar su poder hizo que un conejo pusiera huevos. Por eso se hacía eso con los huevos, ese ritual pagano. Y por eso el conejito pone huevos. O sea, por eso los huevitos de Pascua y todo lo que... O sea, tiene un trasfondo, es lo que le decimos. Hay más información detrás de lo que nosotros vemos como tan bonito, tan inocente. No, hay un pasado. Y ese pasado delimita qué es lo que está celebrando. Es lo mismo que le decían por ahí en algunos versículos. Si no sos consciente de que te fuiste a comer un asado, si no sos consciente de que esa carne fue sacrificada a los ídolos, bueno, por tu conciencia no sabías nada, listo, todo bien. Pero si vos sabés, tenés conocimiento de que eso lo sacrificaron a los ídolos, y bueno, no te vas a servir de eso porque sabés que es adoración abominable, es algo abominable ante los ojos del Eterno. Ahora, si sabemos que esa fiestita de Pesaj o esos huevitos tienen ese trasfondo y... No, Pesaj. Perdón, Pascua, sí. Perdón la confusión. O sea, si sabes que tiene un trasfondo pagano, bueno, o sea, límitalo. No le agrada el Eterno, simplemente. Así, fácil. Pero es bonito y a los niños les gusta. No, patrañas. Si el Eterno dijo eso, entonces no está sirviendo al Eterno, está sirviendo a dos dioses, vamos Dios. Llevándolo un poquito más al extremo es lo que hacían los católicos, ¿no? Pero, perdón, el tiempo de la Inquisición, por supuesto. No, pero Dios nos manda a ser cristianos, los judíos son pecadores, hay que matarlos. Sí, los judíos,
aborígenes, todo el O que se fuera en cualquiera contra. que no fuera el cristianismo, no, pero Dios nos enseña a hacer. Y los mataba. Y esa idea que mutó, te vas a ir al infierno si no eres cristiano, si no aceptas a Claramente. Cristo en tu corazón. Todas las ideas tienen un trasfondo. Ese es el mensaje muy profundo que queríamos dejarlo hoy. No nos Entonces, dejen. entonces, en Pascua hay algo muy interesante, la Pascua bíblica, que en realidad en hebreo es Pesaj, Pesaj. que en inglés es Passover. Jera va a contar un poco acerca... Sí, Como va a es, ser- como es en noviembre, Sí. nada que ver, como es en abril, vamos a ir progresivamente mostrando más cosas, más detalles. Esto va a ser un poquito como dando el pantallazo general para más adelante ir profundizando en el tema en sí. Porque la fiesta es, espérame Jera un segundo, vamos a indicar la fecha enseguida. La fiesta es el 16 de abril. Comienza el 16 de abril. Cae Shabbat, si no me equivoco. Claro, pero acuérdense que bíblicamente los días se contabilizan en el atardecer del día anterior. Entonces al atardecer del día 15 ya es la fiesta. Sí. Bueno, básicamente y bien cortito, como dijo Sebastián, Pesaj significa pasar por alto. ¿Sí? Recordando históricamente el momento en que se empieza a celebrar o que el Eterno da la instrucción de que se celebre esta fiesta, es cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Después de haber pasado casi todas las plagas excepto la última, el Eterno le da la instrucción a Moisés que hable con el pueblo y les diga que aparten un cordero en el día 10 del mes de Aviv, día 10, aparten un cordero que tenía que ser perfecto, o sea, que no se haya quebrado nunca. Bueno, después lo pueden leer tranquilamente, ahora les voy a dar el versículo. Lo tenían que guardar con la familia, o sea, convivir con el cordero hasta el día 14, y el día 14 presentarlo en sacrificio al Eterno para untar con la sangre los dinteles de sus casas y así proteger a sus hijos primogénitos de la muerte que vendría esa noche. Por eso es pasar por alto, porque en la casa donde estaba marcada con la sangre, el ángel de la muerte pasaba por alto, no tocaba a nadie dentro de la casa. Básicamente la instrucción de cómo celebrar Pesaj, o la instrucción que dio el Eterno, se encuentra en Éxodo 12. Si lo quieren leer detenidamente, no me voy a meter en eso para hacerlo más cortito, pero léanlo, tómense el tiempo de estudiarlo en su casa, con sus hijos, verlo bien para estar bien enterados de qué se trata Pesaj, justamente lo que vamos a celebrar el día 16. Es una instrucción, es una ordenanza, una instrucción que el Eterno lo establece perpetuo. Él dice, háganlo perpetuo, por perpetuidad, para que sus hijos sepan de qué se trata, para que recuerden lo que sucedió y estén atentos a lo que ha de venir. Porque eso es justamente un oráculo del Eterno. O sea, Él nos enseña estas fiestas para que recordemos algo que se vivió en un momento, un momento específico, pero también para estar atento a lo que ha de suceder. Porque el mundo es cíclico. Los hombres son cíclicos. Las mujeres también. Y las mujeres también. Los animales también. Pegado a Pesaj, ¿qué es lo que ocurre enseguida después? Después de Pesaj viene, son 7 días. 7 días de el panes sin levaduras, matzah. Se empieza a celebrar, o sea, se toma 7 días para comer lo que es conocido como el pan ácimo, pan sin levadura. Haciendo un resumen bien cortito, el Eterno nos llama a limpiarnos de la levadura, que lo representa como el pecado, limpiarnos del pecado. Durante esta semana completa después de Pesaj, se toma este tiempo de comer panes sin levadura, que no haya nada leudado dentro de la casa. Se saca de la casa. Se saca, literalmente se saca de casa, o sea, no queda nada leudado dentro de casa, para justamente
traer esa representación, sacar todo lo que te contamina y dejarlo fuera de tu casa, fuera de tu vida. Esto es durante 7 días y tanto el primer día sería el día 16 como el último día que vendría a ser el 22, si no me equivoco. 23. Se hace una conmemoración, una reunión, se hacía una reunión general de todo el pueblo y se compartía con todas las familias ahí reunidas. Bien resumido. Excelente. Entonces, una visión general, vamos a ir profundizando, qué significado tiene esto, hay un desglose grandioso. Si usted es de los que dice, pero yo leí la Biblia de tapa a tapa como 3 veces, con mucha tonada chilena. Como 3 veces, yo ya sé, soy un erudito en la Biblia. Déjeme decirle que el Eterno hace varias advertencias de no tenerse a uno en estima más de lo que uno realmente es. También hay muchas advertencias acerca del ego, de tomar en cuenta a tu hermano. Así, de esa forma. Yeshua dijo, el que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces esas advertencias creo que hay que escucharlas si están ahí por alguna razón. No solamente para decir, yo estoy aquí y yo soy el más recopado del mundo. Yo me las sé todas. Yo me las sé todas. Entonces demuéstralo con tu vida, hermano, si te las sabes todas. Y no le andes enrostrando a todo el mundo en su cara. Entonces, podemos desglosar muchos detalles de esto, pero nos falta tiempo. Nos queda tiempo. Nos queda tiempo, mejor dicho, sí. Sí, porque no nos puede faltar tiempo, nos puede quedar. Y vamos a ir profundizando esto. No se pierda la enseñanza de los siguientes Shabbats. Vamos a ir profundizando, hay cosas muy grandiosas que salen de esto. Algunas dudas pueden surgir. Por ejemplo, Cristo abolió los sacrificios, no había sacrificio. Bueno, eso es parcialmente cierto. Había otra cosa detrás de eso más profunda. Se los voy a explicar brevemente, de que la visión del el Cristo hippie europeo con los ojos azules, el pelo rubio y con la túnica esa con la banderita cruzada no es real. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Sí, Jesús andaría paz y amor y iría al boliche. No. Yeshua fue un revolucionario. Sí. Hay evidencia suficiente para hacer esta declaración de que él pertenecía a los grupos más extremistas que habían en Israel en ese momento, que querían que Israel volviera a tener la Torá como la declaración máxima de lo que tenía que ser el pueblo. Entonces, nos han pintado una visión irreal de un personaje más bien inventado. Pero yo quiero sentirme bien, pero allá cada uno es libre de pensar como quiere. Quiero ir a la iglesia, cantar, levantar las manos, llorar, que el pastor venga, me toque, que me ministre. Si eso está en tu corazón, bueno, cada uno es libre de decidir, pero si realmente quieres buscar al Eterno en espíritu y en verdad, como dijo él, como dijo Yeshua, llegará el tiempo en el cual no se dirá adoramos acá o allá, sino que el Padre busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad. Estoy parafraseando. Tomémosle la real importancia de esas palabras, el peso que tiene esas palabras. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? De que en tu corazón va a estar el Eterno en primer lugar. El mismo Yeshua dijo, mi Padre busca a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Palabras que salieron de su boca, entonces tiene un peso enorme. ¿Por qué? Porque significa que vas a cargar con lo que dijo el Eterno sobre tu vida y lo vas a vivir. Lo vas a vivir y vas a vivir en justicia y vas a manifestar al Eterno en esta realidad. Nuestra tarea es manifestar al Eterno en esta realidad. ¿De qué otra forma se va a manifestar? Entonces, necesitamos entender esto a la profundidad que llega esto, a los niveles de profundidad. Y empezamos por esto, siguiendo la Escritura. Lo que el Eterno dijo en la Escritura, así es. Hay cosas que no es necesario o que no se tienen que endulzar.
estamos acostumbrados a que nos endulcen el oído, no, sí, porque esto es así, porque esto es bonito, las maripositas y corazones. Entonces, el templo estaba corrompido en ese momento. Si hubiera templo nuevamente seguiría estando corrompido. ¿Por qué? Porque algo que el Eterno había establecido que era para la adoración a Él, se metió los pueblos que conquistaron el reino de Israel. Primero los griegos, después los romanos, y utilizaron ¿a quién? A la casta sacerdotal para corromper, para controlar a la gente, porque ellos estaban ahí oficiando en el templo. Entonces, ¿qué pasó? Pues eran sacerdotes que ellos elegían. Y los elegían con una razón, por una cuestión política, para controlar a Israel, porque los israelitas eran revolucionarios. Y encima tenían una, vamos a llamarlo ley, entre comillas, que establecía de que el esclavo tenía que ser tratado de igual manera que el más alto rango, o la persona más adinerada que tuviera más alto rango, cosas que los pueblos paganos no tenían. Habían ciudadanos de segunda clase que eran sacrificados, que eran tirados a los leones para entretener al pueblo. Había una serie de vejámenes cometidos contra el pueblo. Entonces la gente se sentía atraída por el hebraísmo, por la instrucción que tenían los hebreos, la forma en que ellos vivían. Entonces los romanos eran conscientes de esto y tenían que controlar a los israelitas, tenerlos ahí, un pueblito así chiquitito, pero imagínense todo el revuelo que causaban. Entonces tenían que controlarlos de alguna forma y se dieron cuenta de que ellos amaban el templo porque era la representación de lo que ellos eran como nación. Listo, nos vamos a meter ahí. Se corrompió todo. De ahí viene que yo hablara esto de los sacrificios, de ahí viene que ya no se ofician sacrificios. No es Cristo abolió la ley y ya chip libre, como se dice. Tenemos que buscarle el hilo conductor a los sucesos que ocurrieron, a cómo se desenvolvieron las cosas y por qué ha llegado a nosotros la forma de lo que ha llegado. Entonces, no estamos guardando la fiesta en estricto rigor bíblico. Lo que estamos haciendo es conmemorarla, el espíritu que hay detrás de esa fiesta, porque no podemos guardarla al pie de la letra porque ya no se pueden hacer sacrificios porque el templo está corrompido, el pueblo en sí está corrompido. Refiriéndome no al Estado de Israel. Entonces, el Estado de Israel no es el pueblo de Israel que el Eterno estableció y que el Eterno ofició. ¿Son parte de eso? Sí. Pero el Estado de Israel hoy en día tiene a toda la gente del Medio Oriente que escapa de sus países árabes donde ocurren muchos desastres, donde no se aceptan gente de otros credos religiosos, donde no se aceptan homosexuales, donde las mujeres las mutilan y las maltratan. Entonces Israel los recibe a todos. Entonces ahí estoy haciendo una diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel que el Eterno habló originalmente. Entonces, todos estos detalles minuciosos los podemos ir desglosando. Bien. Hay mucha más profundidad, no alcanzamos en un solo video a hablar de todo, pero no se pierdan los próximos Shabbats. Vamos a ir profundizando. El Eterno habla por medio de estas fiestas, cuenta la historia del final desde el principio. Solamente hay que buscar la información que está más profunda dentro del texto. Metainformación, o sea, una información que va un paso más allá, que está reflejada en historias. El pensamiento ateo muchas veces es tan infantil que digamos es muy fácil de contrarrestarlo, o digamos como de contraargumentarlo, porque ¿cómo puede ser posible? Ellos dicen, no, Dios no existe, como estas historias son falsas. La forma en la que se desarrolla la historia no es lo importante es el mensaje más profundo que está detrás de esa historia. ¿Qué es lo que se está queriendo decir por medio de esa historia? Y a veces dentro de la iglesia pensamos igual. Viene cualquier persona y nos dice, no, porque esto es así. Ah, sí. Viene otro y dice, no, porque esto es asá. Ah, también sí. Pasa.
Entonces, los dejamos con eso hoy, hermanos. Estén atentos, expectantes. Es un tiempo glorioso donde se va a manifestar. Acuérdense, Moedim, tiempo apartado. Que en ese tiempo apartado Dios le hablaba directamente a su pueblo. Entonces, por lo menos estar expectante. Un día glorioso, un tiempo glorioso donde el Eterno se va a manifestar grandemente. Y no se olvide de esto. Estamos en tiempos muy acelerados donde están ocurriendo muchas cosas, pero ¿acaso se han dejado de cumplir las promesas del Eterno? ¿Acaso el Eterno ha dejado de ser eterno? ¿Acaso el Eterno es mentiroso? ¿No va a guardar a su pueblo, a los que lo buscan a Él? ¿Acaso su misericordia y su gracia no va a seguir a aquel que guarda su instrucción y que lo siga a Él? El Eterno hasta ahora siempre ha sido fiel, ha cumplido su palabra, ha cumplido cada palabra que ha salido de su boca, Él la ha cumplido, ha guardado su pacto, incluso aún con la nación de Israel, o el Estado de Israel, porque aún así el Eterno los ha protegido, los ha guardado, a pesar de que se han contaminado, si se le puede decir de esa forma, con lo que sucedía alrededor o con lo mismo que contaba recién Sebastián, con todo lo que hicieron los romanos de infiltrarse en el templo y todo esto. Aún así el Eterno ha sido fiel con ellos, y de esa misma forma el Eterno es fiel con cada una de las personas que se deciden servirlo, que se deciden buscarlo a Él de todo corazón, realmente seguir su instrucción y vivir en justicia, que es lo que el Eterno busca. Así es. Entonces, esté expectante, no se pierda los próximos Shabbats. Se viene muy interesante todo lo que vamos a ir enseñando, todo lo que vamos a ir viviendo. Así que los esperamos en las próximas entregas de esta enseñanza. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanla abajo en los comentarios. O manden un mensaje o manden internos. los mensajes internos, así también las podemos contemplar y tener en cuenta para poder responderlas. Y para terminar me gustaría dejarlos con este versículo. Ezequiel 11:16. Dice, decidles pues, así dice Jehová el Eterno, aunque yo los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he dispersado entre los países, he sido para ellos como un pequeño santuario en los países donde llegaron. Lo leí hoy eso y me gustó muchísimo, porque ¿qué quiere decir eso? De que aunque el pueblo ha sido dispersado, creo que esto tira por tierra la versión religiosa de que hay dos bandos, ¿no? Es que los judíos, que en realidad no es ni siquiera judío, en realidad es herencia del farisaísmo. No, que los cristianos son la nueva Jerusalén, nueva Israel, puras patrañas. En realidad el pueblo escogido son en los que el Eterno puso en su corazón amor por Él, por sobre todas las cosas. Y dice, fíjese lo que dice el versículo. Aunque están dispersados, aunque se fueron por diferentes lugares, yo he sido un pequeño santuario para ellos. Entonces hay gente dispersa alrededor del mundo que tienen al Eterno como su santuario, que viven por Él, que lo viven día a día y que no necesitan las mega congregaciones donde se pide el dinero para llenarle los bolsillos a los charlatanes esos que predican el mensaje de la prosperidad. Así es. Así es, lo dejamos con eso entonces. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para todos, un abrazo. Y que el Eterno esté con ustedes y estén expectantes a ver qué es lo que el Eterno va a traer para cada uno de nosotros. Estamos muy ansiosos de escuchar su instrucción o de escuchar su verdad. Eso, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Saludos a todos.